Maravilloso, 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 como siempre un placer. Pues el día de hoy te voy a platicar cómo es que Japón logró expandirse prácticamente por todo Asia, pasándose de lanza con los demás y aparte aliándose con Hitler. Te voy a platicar todos estos chismes que no te dijo el de historia. Yo soy el profe Gillo y arrancamos. Uno de los periodos de mayor agresividad, pero también de mayor expansión territorial de Japón fue la era Showa, que significa paz brillante. Pero todo esto es una gran ironía cuando veas lo que pasó durante todo este reinado. Esta política extrema y militarista comenzaría el 25 de diciembre de 1926, cuando llegó al poder el emperador Hirohito, nieto del emperador Meiji, y alcanzaría su mayor grado de destrucción cuando llegara al poder el general Hideki Tojo. Ambos se encargarían de convertir a Japón en la nación más poderosa, pero también la más temida de todo Asia. Uno de los primeros conflictos de la era Showa fue la Segunda Guerra Sino-Japonesa de 1931, que tuvo su origen en el incidente de Mukden. Tras la Primera Guerra Ruso-Japonesa, Japón obtuvo el control de la parte sur del tren de Manchuria, por lo cual creó el ejército de Kwantung para que lo protegiera. Pero entonces, unos oficiales ultranacionalistas de este mismo ejército hizo volar una sección del tren que estaba cerca de la ciudad de Mukden. La invasión permitió la creación de un estado títere conocido como Manchukuo. Al frente estaba el último emperador chino llamado Puyi. Los chinos y los japoneses se encontraban en la ciudad de Huaipi, cerca de Beijing, y fue allí justo donde ocurrió el incidente del puente de Marco Polo. 100 soldados chinos se enfrentaron contra los japoneses en este puente. Lo que comenzó como un pequeño incidente fue escalando hasta llegar a una guerra total. En teoría ya se había decretado un cese al fuego, pero el general japonés Masakazu Watanabe seguía bombardeando la ciudad de Huaipi aún en contra de las órdenes de sus superiores. Esto seguiría aumentando las tensiones, pero la gota que derramaría el vaso fue el disparo que se le dio a un oficial naval japonés el 9 de agosto de 1937 en la ciudad de Shanghái por parte de chinos, lo que provocaría el estallido de la guerra. Fue precisamente durante esta guerra que Japón llevaría a cabo uno de los acontecimientos más terribles que hizo a lo largo de su historia y fue conocido como la masacre de Nankín. Tras la caída de Shanghái, el ejército japonés se trasladó hacia el norte para tomar la ciudad de Nankín en octubre de 1937. El gobierno chino abandonó la ciudad antes de la entrada del ejército nipón, dejando a su suerte a miles de soldados dentro de la ciudad amurallada. Los soldados chinos se quitaron sus uniformes y corrieron hacia la zona de seguridad, donde en teoría allí los japoneses ya no les podían hacer absolutamente nada, pero a ellos no les importó y los siguieron hasta allí y los comenzaron a matar. Los crímenes de guerra que se cometieron durante este momento incluyen el pillaje, la violación masiva a mujeres, el asesinato de civiles y de prisioneros de guerra. La cantidad de muertos varía porque los japoneses dicen que solamente fueron 40,000 personas y en cambio los chinos han llegado a decir que fueron 300,000 las que murieron durante la masacre de Nankín. Sin embargo, esto provocó que a partir de ese momento a los japoneses se le viera con mucho recelo en todo Asia. La Segunda Guerra Sino-Japonesa se fusionaría con la Segunda Guerra Mundial. Todo comenzó por la unión de la Alemania nazi de Adolf Hitler, la Italia fascista de Benito Mussolini y el Japón imperial de Hirohito. El 1 de septiembre de 1939, la Alemania nazi invadiría Polonia y esto provocaría el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Al principio, Japón se declararía neutral, pero todo cambiaría cuando la Alemania nazi invadió Francia el 22 de septiembre de 1940. El ejército nipón, imitando a sus socios nazis, invadieron el norte de la Indochina francesa, que actualmente son los países de Camboya, Laos y Vietnam. En medio de toda esta situación, el 27 de septiembre del mismo año se firmaría un acuerdo entre Alemania, Japón e Italia, conocido como el Pacto Tripartito. La invasión de Japón a la Indochina francesa provocó la furia de los norteamericanos y entonces ellos les hicieron un embargo petrolero. El embargo petrolero provocaría la furia de los japoneses. Fue entonces cuando el general Hideki Tojo,
junto con los oficiales del estado, el 2 de noviembre de 1941, le informaron al emperador Hirohito que sus negociaciones con los norteamericanos habían fracasado. Fue entonces cuando el emperador dio su consentimiento para la guerra. La mañana del 7 de diciembre del mismo año, el ejército japonés dio un ataque sorpresa a la base naval de Pearl Harbor en Hawái. Esto tomó por sorpresa a los norteamericanos, lo que provocó muchas bajas. El presidente Franklin Delano Roosevelt le declaró la guerra a Japón, al mismo tiempo que Italia y Alemania se unirían a él el 11 de diciembre. Después del ataque a Pearl Harbor, continuaron los éxitos militares. Antes de que acabara 1941, se logró tomar la fortaleza británica de Hong Kong. Después vendría Birmania y lograrían tomar Singapur. Y finalmente tomarían las Indias Orientales holandesas. Los japoneses habían logrado tomar también Filipinas. En junio de 1942 se completó la invasión a las Filipinas. Todo este ambiente triunfalista de los japoneses se vería prácticamente detenido en este mismo mes porque los norteamericanos los vencerían en la batalla de Midway. La pérdida de Saipan en las Islas Marianas fue la última que le perdonaron al general Tojo, por lo cual tuvo que renunciar junto con todo su gabinete el 18 de julio de 1942. Mientras que Benito Mussolini ya había sido capturado y colgado en Italia, Hitler ya se había disparado en su búnker y los soviéticos habían tomado Alemania en 1945, Japón se resistía a la derrota, por lo cual los norteamericanos tuvieron que tomar una decisión letal para detenerlos. El 6 y 9 de agosto de 1945, el presidente de Estados Unidos, Harry S. Truman, había dado la orden para lanzar las bombas atómicas sobre las ciudades japonesas de Hiroshima y Nagasaki. Seguramente tú sabes algo o mucho sobre uno de los ataques más terribles de toda la humanidad. Pero aquí lo más curioso no fue el lanzamiento de las bombas, sino la reacción que tuvieron los japoneses cuando se tuvieron que enfrentar a este terrible incidente. El emperador Hirohito era considerado un ser sagrado, pero a él no le quedó otro remedio que aceptar la derrota cuando vio la enorme destrucción que habían provocado las bombas, y así lo hizo el 15 de agosto de 1945. En un anuncio radiofónico, el emperador había aceptado la derrota de Japón. Esto provocó que todos los japoneses escucharan por primera vez a su emperador y se arrodillaran, comenzando a llorar por el enorme shock que les había provocado la derrota. A partir de ese momento, los norteamericanos ocuparon la isla y se comenzarían a desvanecer los sueños imperialistas del Japón. Muchísimas gracias por haber visto este video. Recuerda de darle like, suscribirte, seguirnos en Instagram, donde allí tú puedes hacer comentarios sobre los contenidos que te gustaría ver en las próximas semanas. Si tú quieres seguir profundizando en este tema, te voy a recomendar 3 películas. La primera se llama La Isla de Giovanni, la segunda se llama La Ciudad de Vida y Muerte y la tercera se llama Los Hombres Detrás del Sol. Son películas que hablan sobre todo lo que hemos venido hablando en estas últimas cápsulas. Y pues nada, yo soy el profe Gillo y te espero para seguirte contando todo aquello que no te dijo el de historia. Wakax Media presentó.